Es Radio Valencia, en Es Radio Valencia, en Es Radio Valencia. Especial elecciones locales y autonómicas. Seguimos hablando con políticos, de política, de propuestas. Es el caso de la que nos va a ocupar aproximadamente hasta la 1:30 de la tarde. Estamos hablando de Som Valencians. Ahora vamos a hablar con quienes me acompañan aquí en el estudio. En primer lugar, le vamos a dar las buenas tardes ya a Jaume Hurtado, un ingeniero para mejorar Valencia. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buena vespra. Buena vespra. También está con nosotros Rafael Medina. Él se presenta como número 2 para la Generalitat por Som Valencians. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Luego hablaré también de usted. En primer lugar, tengo que decir que Jaume Hurtado tiene 38 años, está casado y con una hija. Fue alumno de los jesuitas en Valencia, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Valencia y con estudios en Lyon, en Francia, e Illinois, en Estados Unidos. Jaume Hurtado es un candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana muy poco al uso y lo hemos podido comprobar ya en el previo off the record antes de iniciar esta conversación con él. También voy a presentar número 2 en las listas para la Generalitat a Rafael Medina, 46 años, casado, 2 hijos, arquitecto y número 2 en las listas para la Generalitat. Som Valencians surge en diciembre. Jaume. Sí, nos dieron la autorización en Madrid el día 3 de diciembre de 2014. 3 de diciembre de 2014. Sí. ¿Surge en base a qué? Bueno, nos damos cuenta de que Valencia es una autonomía que es más pobre que la media española y a pesar de eso recibimos menos que la media española y además aportamos más. Es un caso un poco singular, tenemos una financiación pésima y eso provoca que nuestras empresas y nuestra gente sufra más por la crisis que el resto de España. Entonces, un grupo de personas preocupados por este tema decidimos unirnos. Somos gente de todo tipo. Rafa es arquitecto, tenemos profesionales liberales de todo tipo. Y decidimos hacer una fuerza política valencianista para defender el tema de la financiación autonómica. ¿Cómo se definen? Pues nos definimos de centro porque tenemos gente de ambas orillas. O sea, tenemos gente que puede considerarse más socialdemócrata, hay gente que será más de derechas, pero somos un partido plural. Al final lo que nos define es que aceptamos a cualquier persona que defienda lo valenciano por encima de todo. Su discurso, según la información que tenemos, se centra en la economía, desde la base, sin retóricas de político profesional y, claro, directo. Propone un cambio en el modelo de financiación de la Generalitat Valenciana. Un modelo de financiación que parece ser que no se cumple, que no se consigue tal cual está ahora en la situación económica. No lo consigue el partido que lleva gobernando muchos años en la Comunidad Valenciana. No se consigue esa financiación, creemos, justa. ¿Y cómo lo piensa conseguir Som Valencians? Es que sucede una cosa, ¿no? Si el partido que gobierna en Madrid se pelea con el partido que gobierna en Valencia, sufrimos los valencianos. Eso pasó cuando estaba Zapatero en el gobierno, ahora pasa cuando está Rajoy en el gobierno, y si no hay una buena sintonía entre Madrid y Valencia, los valencianos sufrimos, nos limitan la financiación. Lo que queremos nosotros es que los impuestos los recaude directamente la Generalitat Valenciana a través de una agencia tributaria valenciana que sea la que recaude y que la que distribuya. De esta manera consideramos que Valencia tendrá 6.000 millones de euros más al año. ¿Cómo se consigue ese acuerdo? Eso debe ser un acuerdo, debe ser un concierto económico como tiene Navarra. Ahora mismo hay 2 autonomías en Navarra y el País Vasco que tienen esto ya. Tienen un concierto económico firmado entre Madrid y las autonomías en base a un derecho foral propio que lo podría tener perfectamente Valencia porque somos una nacionalidad histórica, somos una autonomía que ha tenido unos fueros, con lo cual deberíamos de hacer un acuerdo entre Madrid y Valencia para que sea la autonomía valenciana la que recaude y la que gestione. De esta manera tendríamos un 30% más de recursos y podríamos mejorar la sanidad, la educación, infraestructuras, ayudas de dependencia, todo se podría conseguir. ¿Som Valencians? ¿Cómo puede mejorar la vida de los ciudadanos valencianos? Pues ya te he dicho, o sea, nosotros mejorando la financiación
a ver, nuestro partido no ha ido a prometer cosas. Hemos dicho, a ver, ¿cuál es el problema fundamental? Porque hay partidos que prometen voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero ¿con qué dinero? Claro. No lo dicen, no dicen con qué dinero. Y entonces el votante, que el votante no es tonto, dice, bueno, pero prometís mucho, pero ¿con qué dinero vas a pagarlo? Nosotros hemos ido al problema principal, a la raíz, que es el tema de la financiación. Cambiando el modelo de financiación tendremos más dinero y podremos cubrir todos los problemas económicos que tenemos en Valencia. Las empresas valencianas podrán contratar gente aquí, los valencianos no tendrán que ir al extranjero a trabajar, ni a otras autonomías. Y, en fin, este es la principal propuesta nuestra es esta. En el programa también se contempla rebajar impuestos a los valencianos. Consiguiendo esa financiación, ¿se puede rebajar impuestos? ¿Es algo también factible? Es que la cuenta es una cuenta muy sencilla, es una cuenta muy, muy rápida, pero el déficit fiscal de Valencia son 2.000 millones. Si conseguimos 6.000 más, hay 4.000 que se pueden dedicar a mejorar o se pueden devolver a los valencianos. Ahora mismo estamos financiando regiones más ricas que nosotros, como Cataluña o Madrid, y no deberíamos, porque hay un principio de solidaridad en España por el cual los más ricos ayudan a los más pobres. Y nosotros, siendo más pobres, ayudamos a los ricos. Entonces, lo que queremos es que nuestro dinero se quede en casa para, de esta manera, cubrir necesidades y luego ser solidarios con los demás. También se habla en el programa electoral, Jaume, sobre la recuperación del sistema financiero valenciano, recuperar la banca valenciana. Esto nos parece complicado, pero me imagino que tiene una explicación. ¿Cómo hacerlo? Para mí y para mucha gente fue traumático la pérdida de Bancaisa, de la CAM, del Banco de Valencia. Fue algo traumático porque vimos como una gestión equivocada por parte de políticos aquí en Valencia hizo desaparecer bancos que han sido el motor económico de Valencia. Entonces, esos bancos han ido o bien a Madrid o bien a Barcelona. El Banco de Valencia se le dio a la Caixa por 1 euro, la CAM se le dio al Banco Sabadell y Bancaisa se la quedó Caja Madrid. Nosotros queremos recuperar el sistema financiero favoreciendo que todo aquel que quiera invertir en nuestra banca valenciana tenga incentivos fiscales. Igual que se hacen SICAPs, donde empresarios y profesionales invierten en productos financieros y tienen desgravaciones fiscales, queremos que la gente que invierta en banca valenciana pueda tener incentivos fiscales. Además, se propone en el programa que Corts Valencianes y el Consell, la elección para la presidencia de la Generalitat y del Consell, se haga en 2 comicios independientes. Explíquenos esto. Esto es algo muy, muy anglosajón y muy poco conocido en España. Pero sería algo positivo, porque si, por ejemplo, pudiéramos votar ahora mismo las Cortes y dentro de 2 años pudiéramos elegir al presidente de la Generalitat, tendríamos 2 organismos separados políticamente. Entonces, las Cortes podría de verdad controlar al Consell. Ahora mismo votamos a las Cortes y las Cortes eligen al presidente de la Generalitat. Con lo cual, si un partido tiene mayoría absoluta, estamos 4 años con un rollo de las Cortes, no hay separación de poderes, y de la manera que nosotros proponemos, que es un modelo más anglosajón, un modelo americano, un modelo británico, incluso francés, en Francia también se hace, el presidente lo votaríamos en unas elecciones y las Cortes en otra, con lo cual habría separación de poderes real. Jaume Hurtado se presenta para la presidencia de la Generalitat por Som Valencians, pero ¿cuáles serían esas propuestas que haría para Valencia capital, Jaume? Bueno, Valencia capital es mi ciudad, es la ciudad donde yo he vivido una gran parte de mi vida y es para mí la ciudad que debe ser referente en el Mediterráneo. Queremos hacer una ciudad más cosmopolita, queremos hacer una ciudad más habitable, queremos que empresas extranjeras se instalen en Valencia. Estamos desaprovechando el Cabanyal. El Cabanyal es un barrio estupendo. Todo lo que es la marina, la dársena interior del puerto de Valencia está totalmente desaprovechada
el aeropuerto de Valencia tampoco se le saca el provecho que debería. Entonces queremos hacer de Valencia un referente europeo y un referente mundial para que las empresas extranjeras se puedan instalar aquí y haya más trabajo, sea una ciudad donde la gente viva a gusto y donde el transporte público y la bicicleta sean predominantes. Damos la palabra un momentito a Rafael Medina para que también nos cuente desde la formación política Som Valencians, a la que representa número 2 en listas para la Generalitat. Otra de las cuestiones que le gustaría destacar de ese programa electoral que nos presenta su formación política. Importantes propuestas. Bueno, abundando en lo que estaba diciendo Jaume de la ciudad de Valencia, en la que también voy de candidato, pues bueno, desbloquear el cerco que tiene la ciudad de Valencia para que esa potencialidad económica se desarrolle a todos los niveles. Estamos un poco hartos cada 4 años que nos inauguren un trocito de Parque Central y estas cosas, o que el puerto de Valencia no tenga la salida norte. Entonces, para nosotros la competitividad de la Comunidad Valenciana pasa por tener unas buenas infraestructuras, y esa va a ser otra de las reivindicacions importantes de Som Valencians. Som Valencians pensa que València necessita tindre una eixida a Europa. S'ha passat València. Sí, me pasa para cambiar-ho. Necessita tindre una eixida a Europa y que la vía del tren que té que eixir per Aragó pues, és també una prioritat. Entonces, reforçar el tema d'infraestructures va ser prioritari també. De les que 1.100 milions que ha dedicat el govern, sols ha dedicat 15 a la Comunitat Valenciana en estos pressuposts. Me pasó. Jo parlo valencià també, però si m'ho permitixes me passe al castellà. Es la línea normal en la que se parla en el programa. Estamos viendo el lío político que se ha formado en Andalucía, esa falta de acuerdos, esa falta de pactos. No sabemos si se tendrán que convocar nuevas elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte, bueno, pues de todo el lío mediático que se ha formado alrededor de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Andalucía. Muchas formaciones, además, tomaron cartas en el asunto a través de los resultados de las elecciones en Andalucía. En caso de tener que pactar con alguien para conseguir gobernar en coalición con la Generalitat y a los valencianos, ¿con quién jamás pactaría Som Valencians y con quién estaría dispuesto a hablar? Vamos a ver, hay dos temas. En Andalucía está el tema bloqueado porque hay elecciones ahora. Entonces nadie va a tomar una decisión hasta que lleguen las elecciones. O sea, no es en cuanto pase las elecciones en toda España van a empezar a pactar. Eso es así. Y si hubiera habido un pacto u otro, hubiera condicionado estas elecciones. Con lo cual, ha sido eso lo que ha pasado. No ha pasado otra cosa, ¿eh? Nosotros nunca vamos a pactar con quien no defienda un cambio en el modelo de financiación. Y nosotros creemos que una fuerza como la nuestra, que va a tener representación en el Ayuntamiento y en las Cortes, puede jugar en este nuevo contexto en el que no va a haber mayorías absolutas un rol muy importante para tirar siempre el Parlamento hacia los intereses valencianos. Nosotros nunca pactaríamos con fuerzas que no respetaran la identidad valenciana, sean de Madrid o sean de Barcelona, y preferimos estar haciendo una oposición fuerte, una oposición centrada, una oposición haciendo propuestas en positivo para que el Parlamento... Fíjate, es que nosotros hemos hecho propuestas ya, hemos ido ya al Senado en Madrid sin tener representación en el Senado, hemos hecho propuestas en el Senado y preguntas al gobierno en el Senado, y vemos que muchas de nuestras propuestas son copiadas por otros partidos políticos. Hace 15 días hicimos una propuesta para que hubiera un canal navegable entre el Ágora de las Artes y las Ciencias hasta el puerto para solucionar ese problema del río, que es un problema de malos olores, que Nazaret está sufriendo, que es algo inacabado. Y curiosamente, hace una semana todos los partidos políticos hicieron un debate de ideas para ver qué hacían en el tramo último del río. Una semana después de que un partido como nosotros, minoritario y nuevo, hicieron una propuesta muy fácil, que es la de abrir un canal para que entre el agua del mar hasta las ciencias. Entonces somos un partido que hacemos propuestas lógicas, propuestas realizables y propuestas baratas. Porque somos gente que estamos trabajando, que conocemos la calle,
que somos imaginativos, que estamos un poco locos por entrar en política. No deberíamos entrar en política porque tenemos nuestra carrera profesional, pero ha llegado un momento en el cual estamos tan hartos de políticos profesionales, de gente que solamente mira por su partido, solamente mira por sus elecciones de 4 en 4 años y no se preocupan de los problemas reales. Bueno, en este contexto hemos dado un paso al frente, hemos tomado un riesgo grande, porque claro, meterte en política es un riesgo muy importante, siendo pequeños todavía más, estamos dando la cara y nos la partirán seguramente. Esperemos que no. No literalmente, pero sí que nos atacarán en cuanto puedan. Eso es la política a veces. Yo pienso que no, la política es otra cosa. Entonces queremos hacer política haciendo propuestas para Valencia y, como he dicho, reales, realizables y baratas y con sentido común, entrellat, como se dice en Valencia, en coneixement. Bueno, creemos que somos un partido que nadie puede estar en contra nuestro porque defendemos lo valenciano. ¿Quién puede estar en contra de que el dinero valenciano se quede en casa? Yo pienso que nadie. O sea, eso no es una cosa ni de derechas, ni de izquierdas, ni de nada. Entonces, ahora mismo hay un 30% de indecisos. Seguimos en la calle trabajando. Ahora mismo tenemos 4 equipos en la calle trabajando en mercados, hablando con la gente, repartiendo publicidad. Tenemos una furgoneta dando vueltas por Valencia. Hoy tenemos un mitin central en la calle de la Reina, donde esperamos poder seguir recibiendo simpatizantes y gente indecisa. Y en redes sociales hacemos un trabajo fenomenal. Hay un montón de gente espontánea que nos retuitea, que nos sigue, que nos comparte. Estamos llegando a picos de mil likes en una noticia con un alcance de 400.000 personas. En fin, estamos sorprendidos. Tú ahora mismo me estás comentando que cuando se ha anunciado nuestra presencia en el programa, te ha retuiteado mucha gente. Me ha retuiteado mucha gente, yo se lo he dicho nada más. No tengo ni idea de quién es esta gente. Bueno, puedo mirar en el Twitter, pero es gente anónima y gente espontánea que quieren cambiar. Y quieren cambiar sin mirar a Madrid o Barcelona y quieren mirar hacia Valencia. Yo no sé cuánta gente hay ahora mismo trabajando en el extranjero, trabajando en Madrid, trabajando en otras partes. Pero todos mis amigos están todos en el extranjero. Todos mis amigos están trabajando todos fuera. Valencia se está quedando una ciudad donde trabajar es complicado. Yo mismo estoy trabajando fuera en el extranjero. Debemos luchar por lo nuestro, debemos recuperar económicamente Valencia, que ha sido siempre tierra de emprendedores, siempre ha sido una tierra donde hemos sido fenicios, hemos sido mediterráneos, exportadores, gente que ha vendido todo, que ha comerciado con todo, que ha fabricado, tenemos una industria familiar muy importante, y todo eso se lo han cargado precisamente los políticos profesionales, que han ido con impuestos altos, con corrupciones, con redes clientelares, porque, en fin, todos lo sabemos lo que ha pasado, ¿no? Lo que está pasando es que hay unos partidos políticos que todo lo fagocitan y se han metido en todo. Se han metido en los bancos, en las cajas, en administraciones, en todo, en consejos de administración, de todo. Y entonces están ahogando la economía real. Queremos librarnos de eso desde una postura sensata, entrellat, en coneixement, pero firme. Entonces, si tenemos que estar en la oposición, estaremos en la oposición haciendo propuestas para que los partidos la acepten. Pero no vamos a estar en el gobierno con nadie porque creemos que todos son culpables. Y digo todos, digo PP, digo PSOE, digo Compromís, digo Izquierda Unida. No tengo la cifra en la cabeza de cuántos millones de euros se han repartido en subvenciones este año, PP, PSOE, Compromís y Izquierda Unida, pero son varios millones de euros. Y se puede consultar en internet, en el boletín oficial de la Generalitat Valenciana, pero es una vergüenza. Los partidos políticos deberían de financiarse por las cuotas de sus afiliados. Eso lo defiende, son valencianos. Como nosotros. Y bueno, ellos han pasado una ley por el cual dicen tantos votos, tanto dinero me doy. Y tanto dinero se dan. Y tanto dinero se dan. Tenemos que ir terminando. Échame, ¿cuáles son las expectativas? Nosotros, datos que tenemos ahora mismo de seguimiento a pie de calle y de seguimiento de redes sociales, entramos en el Ayuntamiento de Valencia con seguridad y estamos peleando por entrar en Cortes Valencianas. ¿Quiere intentar pedir el voto desde estos micrófonos para...? ¿Puedo hasta las 12? Sí. Hasta las 12 no. Hasta 12 de la noche. Las 12 de la 12 de la noche. 12 de la noche. Hasta las 12 no. Y lo pediremos hasta las 12 de la noche. A los indecisos, vota, son valencians, son la garantía. No mirem ni a Madrid ni a Barcelona, mirem únicament a València.
Jaume Hurtado, gracias y suerte el próximo domingo. Y perdona por el ímpetu, perdona para nada. Ir acelerado y perdona No. pero tenemos ganas de entrar. Ha sido un placer tenerle aquí, Gracias. como ha sido un placer también tener a Rafael Gracias. Medina. Gracias y suerte el domingo. Gracias.